Gracias por continuar con Visión Empresarial y el debate de la semana. Estamos conversando con el licenciado Apolinar Veloz, quien es director de la Escuela de Economía del INTEC. Apolinar, hay unas estadísticas, una información del Fondo Monetario Internacional que habla del déficit en lo que es el déficit del gobierno y que este anda por el 4% del PIB, obviamente en términos negativos, y dice que ese déficit es más o menos al que se había estimado que sería y parecido al del año pasado. ¿Qué apreciación tú tienes con relación a eso? ¿O qué opinión te merece esa información? Bueno, lo que se está refiriendo el Fondo Monetario Internacional es al déficit del gobierno central. Sí, básicamente al déficit ahí no está incluido el Banco Central, ni tampoco está incluido otras instituciones del gobierno que puedan tener una situación deficitaria. Si se incluyen, este déficit debe arrojar un porcentaje del producto que debe oscilar entre 6 y 7% del PIB. ¿6 y 7% del PIB? Del producto. Claro, solamente tenemos que tener en consideración que el Banco Central debe estar pagando alrededor de unos 27 mil millones de pesos por el déficit cuasi fiscal, que se lo pasa al gobierno, al Banco Central, y el Banco Central es que lo paga, de tal manera que la contabilización de ese déficit está en el Banco Central. Pero no es como demasiado un déficit de un 7% del PIB. Eso sí. Estamos hablando de una cantidad importante. Bueno, mira, acuérdate que nosotros estamos hablando para este año, de aproximadamente 47 mil millones de pesos de déficit, sin contar los 600 millones adicionales que se colocaron de bonos que no estaban contemplados en este periodo. De tal manera que todo lo que es crédito, que todo lo que es endeudamiento del gobierno, tiene necesariamente que ser reflejado como parte del déficit. De tal manera que si ellos estaban contemplando alrededor de 49 mil millones de déficit de este año, tenemos 600 millones, aproximadamente unos 600 millones de dólares de colocación de bonos. Estamos hablando de cuánto, de 18 mil millones de pesos, estamos hablando de 65 mil millones de pesos, más los 27 del Banco Central, estamos hablando casi de 100 mil millones. De 100 mil millones de déficit. De déficit para este año. Excepto que el gobierno, a partir del segundo semestre del año, como normalmente ocurre, se ajuste después de la fiesta electoral que tenemos durante los primeros meses del año. Pero hay una cosa, entraron los 750 millones de dólares de los bonos, sí, de la colocación de los bonos. Se supone que eso va a tener un impacto positivo en la economía, y que entonces si al mismo tiempo se produce ese ajuste que es normal después de las elecciones de medio término, entonces nosotros vamos a decir que vamos a tener un crecimiento importante de la economía. No, fíjate que no. Ahí el problema está en que normalmente cuando el gobierno se endeuda, importa mucho con quién se está endeudando. En este caso se está endeudando con el extranjero. ¿Está bien? Y los intereses que paga, lo paga al extranjero, se pagan en dólares. Y eso presiona. Si ese dinero se pagara internamente, entonces eso formara parte de la demanda interna. Pero como se paga en el exterior, eso no juega ningún resultado, y además tiene un efecto sobre el tipo de cambio, porque de alguna manera el gobierno tiene que financiar ese pago del servicio de la deuda externa. Pero todavía más. Y debería estar generando entonces mucho más ingresos para poder de alguna manera solventar eso. Claro, entonces a la segunda parte. Okay. O sea, cuando nosotros no sabemos de esta entrada de aproximadamente de casi 600, 900 millones, casi 3 mil millones de dólares que han entrado de los organismos internacionales, nosotros no sabemos aún cuánto eso va a incrementar el servicio de la deuda externa dominicana. Eso podría ser, si uno lo toma en su conjunto, que originalmente eran 5.400 millones de dólares más los 600 millones de dólares adicionales que se pusieron, que se colocaron este año, estaríamos hablando de probablemente unos 6.000 millones de dólares, lo que significaba alrededor del 70% del stock de deuda publicado a octubre de este año, del año pasado, en la Secretaría de Estado de Finanzas. De tal manera que uno tendría que ver cuánto esa nueva deuda va a generar
de servicio de deuda. Si el servicio de la deuda que hemos tenido ha superado sencillamente los 50.000 millones de pesos anuales, entonces... Sí, estamos hablando de 1.300 millones de dólares. Más o menos. Entonces, cabe esperar que el gobierno va a tener un aumento del servicio de la deuda y sencillamente si no hay un tipo de ajuste de la estructura del gasto interno y el gobierno persiste en ese tipo en esa estructura de gasto, probablemente tenga que buscar algún dinerito adicional. Reforma entonces. Probablemente no sea reforma, ellos están planteando eliminación de exenciones, fundamentalmente el sector privado es quien va a pagar en este caso algunos de los platos rotos, los programas por ejemplo de competitividad que están fundamentados en exenciones fiscales y también sectores como el turismo, sectores como la zona franca que también están fundamentados en exenciones, pueden sufrir de alguna manera, también el público puede sufrir en el sentido de que hay una franja importante de los alimentos de la canasta básica que no están, no tienen impuestos y que probablemente puedan entrar también como parte del ajuste. ¿Hasta dónde se puede endeudar un país? Mira, se supone que la tasa de crecimiento de la deuda pública no debe exceder a la tasa de crecimiento del producto. Es decir, que la tasa de crecimiento de la deuda no puede ser en este caso mayor que un 7.5%. Pero hay otras personas, otros economistas que plantean que es el servicio de la deuda lo que no debe ser mayor que el... Sí, que la deuda total puede aumentar si no aumenta el servicio de la deuda. O si aumenta menos, porque en cierta forma siempre va a aumentar el servicio de la deuda cuando tú te endeudas más. Sí, la cuestión es que tú puedes esparcir en el periodo de tiempo en que esté vigente la deuda externa o la deuda interna, tus pagos y se puede negociar para que el gobierno tenga un respiro en el pago del servicio de la deuda y eso le permita de alguna manera tener un gasto público orientado a dinamizar la economía. Pero en el caso dominicano tenemos por ejemplo que los subsidios, el bono gas, el bono luz, el subsidio a la tarifa eléctrica, los comedores económicos, etcétera, todo lo que representa una parte muy importante del gasto corriente. Y el gasto público en inversiones necesariamente tiene que ser financiado con inversión, con deuda externa. De tal suerte que el gobierno está combinado prácticamente por la estructura de gasto que tiene a acudir a los préstamos internacionales para poder invertir. Pero es un círculo vicioso entonces. Pero un círculo vicioso que en algún momento tiene que romperse. Sí, tiene que romperse. ¿En qué momento se rompe? ¿Y dónde se rompe? ¿Y quién lo rompe? En el momento, se va a romper en el momento en que esta administración termine su mandato. Es decir, pero eso se rompería. Hay primero la continuidad del Estado, pero segundo, no se ha demostrado que ningún gobierno que viene deja de endeudarse. No, lo que ocurre es que yo digo que termina, porque ahora mismo es difícil plantearse que otra administración pueda continuar el mismo patrón de gasto y de endeudamiento que la presente administración. De tal manera que debe haber un ajuste. Ahora, esta administración probablemente no se ajuste. En la Estrategia Nacional de Desarrollo hay dos elementos que son interesantes. El primero es que la visión del gobierno es tener una presión fiscal que supere el 24%. Hoy se encuentra en 14%, de tal manera que durante el periodo de vigencia de la estrategia nosotros vamos a pasar de 14% de presión tributaria a 24%. Lo que quiere decir que van a aumentar los impuestos Van a aumentar los impuestos indefectiblemente. Y en segundo lugar, que todavía la deuda como porcentaje del producto es muy baja y que debe ser aproximadamente de un 100% del producto.